Hola amigos de GeoVirtual Top.cl, o voy a decir capaz amigos todavía, porque hoy día vamos a tocar un tema un poco más polémico. Voy a nombrar mis 10 molestias que yo tengo aquí en Atacama, en Chile o en Atacama. Pero ojo, no para enojarse tanto, no poner tanto color. Son algunas molestias que son inevitables, son la naturaleza de Atacama, pero igual son cosas molestias. También hay que indicar algunos sí, algunos voy a nombrar que son molestias. Y como para calmarse, próxima semana voy a ver mis 10 puntos muy positivos aquí de Atacama. Y como es la naturaleza de las cosas, muchas cosas están en ambos listados. Es parte del punto de vista si es una molestia o si hasta es una cosa positiva. Claro, también muchas cosas surgen simplemente de mi experiencia de los primeros 34, creo, eran años de vida en Alemania, ¿no? Claro, uno ve tal de vez en cuando hay en Europa, en Alemania, las cosas diferentes, aquí son diferentes, hay que acostumbrarse. Lo otro es, claro, no me entienden mal, es nada para criticar, es para llegar a una conciencia, para reflexionar, si es necesario para superar la brecha, para arreglar o para decir, no, aquí está bien, somos así, o simplemente no se puede hacer nada porque son parte de la naturaleza. Bueno, vamos a ver. Punto 10, ahí comenzamos con una cosa que no se puede cambiar. Para mí, el agua del mar es demasiado frío. Eso sí es verdad, porque yo como ex-alemán, en Alemania tenemos el corriente del Golfo en el Mar del Norte, agua más tibia. Pero eso también tiene un sentido un poco más profundo. Para mí, el punto internacional de turismo no es el mar, no es el océano. Cierto, el océano, la costa es preciosa, uno de los mejores, o una de las mejores del mundo, no cabe duda. Pero como punto internacional, competir con Brasil, con México, con otras partes del mundo, yo veo más difícil, pero es mi opinión propia. No estoy hablando para nosotros. Nosotros vamos a la playa, vamos a bañarnos. Para mí, como ex alemán, es bien. Yo encuentro frío. Punto 9. Para mí igual, un punto ya general, el clima en general en Atacama es bien particular. No me molesta para nada el verano, el calor. Es bueno, es buen calor. Me molesta el frío en invierno, como estamos ahí entrando. Más en serio, no solamente el frío, no, ni siquiera hace tanto frío acá, la falta de calefacción en muchos edificios. Me cuesta, claro, muchas veces estamos a borde, calefacción o no, pero ahí todavía en el comienzo por lo menos me molestó. Ahora no tanto, porque ahora uno se acostumbra, más encima ahora en los últimos años se ha mejorado o se ha cambiado el sistema, hay mucho más edificios con calefacción y hasta en la misma casa hay ahora más posibilidades de instalar algo. Y ojo, estamos hablando de 2 meses nomás, ¿no? Cada año. Número 8, el tráfico. El tráfico en Copiapó es increíble. Como llegué aquí en 1989, nunca jamás yo me imaginé que aquí van a ser un día tacos. Nunca, porque siempre era posible estacionar en la plaza, siempre. Lo peor era para estacionar donde el Liceo de Hombres, al lado donde hoy día tenemos el mall, ¿no? Y no, nunca más, pero claro, ahora sí, hay en la mañana, hay tacos infernales, hay mucho movimiento. Bueno, podría ser artificial. Hay que diversificar el tiempo de ingreso a la gente al trabajo o no sé, hay que buscar una solución. Pero por otro lado, me da un poco de orgullo, sí, ¿no? Ahora con los tacos Copiapó parece ser ciudad grande, un poco como Santiago, Hamburgo, París, Londres, New York, ¿no? Tenemos taco. Punto 7, eso sí es un punto un poco más triste, un poco más serio.
como ya sabemos, hay muchos perros vagos acá. Y perros vagos molestan la fauna natural, especialmente los guanacos y los zorros del desierto. Ahí sí hay que hacer algo, porque no puede ser que tenemos una disminución, casi una extinción de algunos animales naturales aquí en Atacama por una especie introducida. Hay que indicar, los perros no son naturales acá, ¿no? Y como ya fuimos a varios parques nacionales y siempre el mismo tenor, los perros vagos que están ahí en el parque nacional, eso sí hay que tratar con urgencia y una seriedad. de las más perjudiciales, digamos, para nuestro trabajo es el ingreso de mascotas. El ingreso de mascotas está prohibido para cualquier área protegida administrada por CONAF. Y básicamente porque genera, digamos, este espacio de impacto sobre la fauna silvestre, tanto directamente como indirectamente. Directamente mediante la depredación o la caza, e indirectamente mediante el contagio de enfermedades. Por ejemplo, el contagio de la sarna o el distemper hacia la población de zorros. ¿Por qué? Porque el zorro no tiene la capacidad de poder defenderse porque no son enfermedades propias de ellos. Aquí tuvimos hace varios años atrás una ola importante de muerte de zorros justamente contagiadas por distemper. Acá nosotros tenemos registro prácticamente en la totalidad del parque de ataques de jaurías de perros con o sin dueño a nuestra fauna silvestre. Tenemos registro de guanacos muertos, de crías de guanacos, lo que es en terreno, obviamente, poder mirarlo es muy lamentable. Que ha mermado considerablemente la población de guanacos. Hace unos 5 o 6 años atrás contabilizábamos alrededor de 100 guanacos. Hoy por hoy, el año pasado y parte de este año, hemos contabilizado alrededor de 15 guanacos. Punto número 6. La falta de infraestructura turística. Bueno, eso es verdad. A mí realmente me molesta de vez en cuando falta la infraestructura turística básica, sean los baños en la playa, sean caminos a miradores. Eso sí creo hay que tomar un poco más en serio si se pretende mejorar el turismo internacional o nacional de larga distancia, para decirlo. Por ejemplo, esos últimos 500 metros para habilitar miradores. Otro punto sería que me llama atención. Es un punto económico, no, capaz no hay que cambiarlo, pero la falta de bombas de benzina, de benzineras. Uno anda en Alto de Carmen, en tránsito y siempre hay que volver a llenar para echar benzina o llevando 60 litros de combustible atrás, ¿no? También la parte por Chañaral de Aceituno y este sector, uno tiene que volver casi a llenar y son, no sé, 150 kilómetros o más ida vuelta, ¿no? Y el tanque ya de nuevo está vacío. Ahora, eso sí, tantos kilómetros sin bomba de benzina aquí en la cordillera, hay que echar benzina. A mí funcionó bien con la manguera, así, esta cosa me salió mal, por suerte con la manguera al tiro funcionó así. Bueno, mis molestias aquí también un poco van por la parte vial turística. En realidad, aquí estoy donde el famoso mirador de Jampos es realmente hermoso. Y en realidad que me falta un aviso, hasta una pequeña obra infraestructural, no necesariamente un camino hasta este barranco, podría ser hasta, ¿no? Pero por lo menos un pequeño estacionamiento, un aviso y capaz algunas tablas que nos podrían orientar cuáles son los cerros acá, que se ve acá, ¿no? No es tanto, ¿no? Si vamos a ver eso atrás mío, ¿no? Son 100 metros, ¿no? Y creo eso sí hay que pensar un poco en eso para la mejora de la infraestructura, que no es tan útil, digamos, como directamente para el tráfico de carga y todo eso, pero para el turismo sí, ¿no? Para el turismo sí.
También me molesta la falta de trenes. El tren es un medio de transporte eficiente, seguro, económico y bastante bueno para el ambiente. No sé por qué, no sé, la pregunta de los trenes es algo casi ya dogmático, ideológico. Uno no sé qué pasó acá, ¿no? También en comparación de países de baja densidad poblacional, existen trenes en Noruega, en todos estos países, ¿no? No es el argumento correcto, ya sabemos, capaz la línea longitudinal en los años 40, 3 días a Santiago, no era eficiente, no era un hito tecnológico ni para esta época. Hay que capaz empezar de nuevo nomás, rediseñar, pero en realidad la seguridad, la eficiencia y también la rapidez es un punto. Hoy, por ejemplo, para viajar entre ciudades del norte, Copiapó, La Serena, Antofagasta, Iquique, Arica, Calama, uno tiene que siempre tomar el desvío de Santiago. Significa aquí en Copiapó los 600 kilómetros a Antofagasta se convierten en 2.200 kilómetros y 5 horas por avión. Es un poco insólito. Ahora un tema más serio, número 4 por si acaso, la destrucción de infraestructura turística pública. Yo fui a varios sitios y realmente estamos en un retroceso, donde antes habían por lo menos intentos de tablas de informativos, tablas de información, por ejemplo, Viña del Cerro, de los años 80, Camino del Inca, sea como sea, habían. Y ahora no, o están rayados, completamente destruidos. También en otros lugares, como ahí vemos en Chañarcillo, saqueados, malos. Eso me molesta, eso no puede ser que gente aprovechan ese o sacan eso. Para años atrás llevaron la madera, los miradores que construyeron ahí para ver los pájaros en la desembocadura de río Copiapó. Insólito. Bien, si estamos hablando de malo, hay que hablar de eso. Eso sí, no sé qué onda acá. Tablas informativas aquí en el comienzo de la carretera de la costa, ya todo mal. Además, ¿cuánto salió eso para hacer este espacio excelente, ¿no? Pero, y todo mal, bueno, ahí era algo de los 30 y triste, no sé si es tan necesario ponerlo ahí, pero bueno, sí. Va encima este sector no tan mal, ¿no? Este sector muestra bastante bien el desierto, las botellas en el desierto. ¿Y por qué? ¿Quién lo saca? No sé. Lamentablemente ahí donde estoy ahora, un poco triste, voy a mostrarlo, Centro de Información Chañarcillo. Claro, uno puede argumentar, ya Chañarcillo tampoco ya no existe, entonces como mina sacaron también el Centro de Información, pero creo este tipo de sarcasmo no siempre todo entienden, pero una lástima que pasa eso, ¿no? ¿Qué pasa eso? Ahí vamos directamente al número 3, falta o la ausencia de una preocupación de nuestro patrimonio, ¿no? Ya vimos varios ejemplos, ¿no? Yo podría leer ejemplos, pero miles de ejemplos donde realmente simplemente no hay preocupación del patrimonio. Vamos a ver 3 puntas, Cerro Blanco, Agua Amarga, las fundiciones de Carrera Pinto, de José Santos Osa, las salitreras del Cantón Taltal, Ferrocarril Caldera Copiapó, las casonas de Copiapó y Vallenar, la línea férrea Chañarcillo, el Camino del Inca, los cementerios asociados a estos sitios y muchos cementerios más, 3 Puntas y San Bartolo.
El acueducto Amolanas, eso sí, es increíble. La fundición incaica Viña del Cerro, ahí sí algo lo hicieron, pero está en abandono. Mina El Tránsito, antes un museo, hoy yo fui como 2 o 3 veces, no había nadie. La iglesia en Antoco, desde los 80s en derrumbe, ¿no? Y numerosos sitios precolombinos. Hay que trabajar en eso. La lista es larga, pero el problema es evidente. Otro ejemplo de un cementerio ya bastante descuidado, en descuido hay en Tres Puntas, ¿no? Eso realmente es una lástima, realmente es, no lo entiendo, en realidad no lo entiendo. ¿Por qué debería ser así? Más encima Tres Puntas, un lugar icónico, un lugar reconocido, lugar globalmente conocido, las minas aquí, ¿no? Y así se ve actualmente, no está bien, para nada está bien, y hay que ojalá trabajar en eso para reconstruirlo un poquito, para mantenerlo como lugar de reflexión, ¿no? Porque estas personas que están aquí, estas personas eran los anfitriones, eran los primeros que estaban ahí trabajando en el desierto, y en realidad estas personas hicieron el primer paso de la industrialización, los primeros pasos de un país, digamos, bastante rico, bastante desarrollado, y merecen al fondo más que se ve ahí detrás mío, merecen más, ¿no? Número 2. Muchos dicen Atacama parece a Marte. Yo no estoy de acuerdo. Es como yo sí, en Marte no volan bolsas. En Marte, en el suelo, no se encuentran cervezas, botellas de cervezas o de vino. No creo. Bueno, a mí en realidad molesta eso. Hay que llevar su basura a la casa. Punto. ¿No? No hay discusión. Bueno, al otro lado un poco me da orgullo, ¿no? Así como ex-alemán, ustedes saben, en Alemania la cerveza casi es un alimento nacional, pero no era la idea para botar las botellas aquí en el desierto. No era la idea. Punto número 1. Punto número 1 igual es un punto que al fondo va a lo positivo, ¿no? Los sismos, los terremotos, principalmente todos los desastres naturales. Aquí en Atacama estamos realmente expuestos o estamos sufriendo todos los desastres naturales, casi todo. Para cortar el estado, podríamos numerar que no estamos afectados. Los huracanes. Los huracanes no llegan aquí, por suerte, pero el resto sí. Estamos hablando de sismos, de terremotos, estamos hablando de erupciones volcánicas, estamos hablando de aluviones, de lluvias fuertes, de maremotos, tsunamis, tenemos todo. Pero en realidad eso nos deja reflexionar. ¿Quién manda al fondo? Siempre la naturaleza. Eso hay que entender. Pero también vale destacar lo positivo. Acá Chile está excelentemente posicionado. Aquí, en comparación de países similares, de países con una actividad sísmica, Turquía, Italia y otros, estamos bien posicionados porque se nota la excelente preparación. Estamos en zona de tsunami, ¿no? Aquí en Caldera le realizaron bastante trabajos para eso, ¿no? Bueno, todos sabemos cómo se forman terremotos aquí, ¿no? Tenemos al fondo un par de culpables, la subducción, primero, la elasticidad de la roca, segundo, y claro, algunos cosas aparte, que aquí la subducción no es tan regular como debería ser. Entonces, ojalá no toman esto tan personal, mi crítica. Hay que trabajar en algunos puntos, obviamente, ¿no? Y ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl.